Muy buen momento para todos ustedes. En este video entonces seguimos con ese concepto fundamental de la filosofía que es el de logos. En otro video ya dimos una explicación sobre dicho concepto. En este caso vamos a dar entonces un ejemplo de cómo procede ese logos en la razón ya moderna que le permite entonces la ciencia construir una serie de hipótesis, de teorías para tratar de explicar algún tipo de fenómeno sociocultural o físico-químico. En este caso va a ser entonces a nivel astronómico para explicar cuál es el origen de las estaciones, por qué se producen las estaciones. Entonces es una explicación racional de las estaciones. Esa explicación racional ya no va a acudir a ningún tipo de dios o algún tipo de pugna entre dioses o alguna situación entre los dioses que desencadene la primavera, el otoño, el invierno o el verano, como vimos en el mito del rapto de Perséfone. En este caso entonces la ciencia, a través de esa explicación racional de los fenómenos, nos dice que hay dos tipos de movimientos astronómicos: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación tiene que ver entonces con el movimiento que hace un cuerpo sobre su mismo eje. En ese caso entonces corresponde también a un movimiento de la Tierra que rota sobre sí misma. El movimiento de traslación tiene que ver al movimiento que hace ese cuerpo celeste, en este caso pues la Tierra, el movimiento que da ese cuerpo alrededor de otro cuerpo. En ese caso sería el Sol. Entonces, el movimiento que da la Tierra sobre sí misma es de rotación, y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama entonces traslación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice entonces la astronomía? Que en ese movimiento de traslación que se dibuja eh, una, eh, no es un círculo, ¿cierto? Es una elíptica. Acá pues no se ve muy bien, pero entonces no es un movimiento circular, sino una elíptica, ¿sí? En ese caso entonces en la traslación se dibuja una elíptica, y en esa elíptica hay entonces otro elemento de esta traslación que es el perihelio. El perihelio es el momento en el cual se encuentra más cerca la Tierra del Sol. Fíjense acá, el perihelio es cuando la Tierra está más cerca del Sol, mientras que el afelio es cuando la Tierra se encuentra más lejos del Sol, ¿sí? ¿Qué incide esto? Además del grado de inclinación de la Tierra. El grado de inclinación de la Tierra va a ser el que va a permitir que se generen las estaciones. En esta gráfica que les muestro acá, ¿sí? Tenemos entonces el sur en esta parte y el norte acá. Esto es solamente una representación imaginaria para explicarlo, ¿sí? No quiere decir que porque el sur esté arriba o el norte esté abajo, estemos equivocados en esa representación imaginaria. Cuando se ubica, por ejemplo, este norte acá, es por algún tipo de referencia que se da con algún astro. En este caso podría ser con la estrella polar, ¿cierto?, del norte, y entonces ubicar el plano, este imaginario, esta representación imaginaria, teniendo acá en el norte. Pero como la estoy representando acá para explicarles, vamos a entender que entonces este movimiento que se dibuja acá es pensándolo desde el norte, Entonces, cuando la Tierra se encuentra en junio, desde esta perspectiva de norte, se encontraría en su perihelio. Cuando se encuentra en este perihelio es en el momento en el que está más cerca del Sol. Cuando está más cerca del Sol, entonces, que va a ser entre junio, va a ser en junio, y entre junio y septiembre se va a dar el verano en el norte, ¿sí?
Y cuando se da entonces el verano en el norte, entre junio y septiembre, se da el invierno en el sur. Si fíjense acá, verano en el norte e invierno en el sur. Cuando sigue entonces el movimiento de traslación de la Tierra y pasamos ya a este periodo de entre septiembre y diciembre, se da entonces el otoño en el norte y se da la primavera en el sur. Cuando sigue ese movimiento entonces de traslación y llegamos a diciembre, nos encontraríamos en el afelio, en el punto en el cual la Tierra se encuentra más alejada del Sol. Cuando pasamos entonces al periodo entre diciembre y marzo, nos encontramos en el norte en invierno y en el sur estaríamos entonces en verano. Sigue entonces todo ese movimiento de traslación y llegamos entre marzo y junio a la primavera en el norte. Y cuando en el norte estamos en primavera, entre marzo y junio, estaríamos en otoño en el sur. De esta forma, desde este logos, que va a estar presente en la ciencia moderna y en esas observaciones astronómicas, se va a explicar entonces cuál es el origen de las estaciones. Una explicación completamente diferente a la que nos dio el pensamiento mítico con el mito de el rapto de Perséfone. Bueno, espero entonces que con este video hayamos podido comprender cuál es la diferencia a la hora de explicar un fenómeno sociocultural o físico-químico, en este caso astronómico, por parte de la razón del logos, ¿sí? Principalmente entonces en el discurso de la ciencia. Muchas gracias.